Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vieron que en este tiempo pascual el Evangelio, después de contarnos las apariciones de Jesús resucitado, vuelve a la vida pública de Jesús para contarnos a través de algunos episodios temas que tengan que ver con la vida nueva, con el tiempo pascual, y también poquito a poco va a ir girando a la espera del Espíritu Santo en Pentecostés, que es lo que termina el tiempo de Pascua. Bueno, hoy el tema que toma es el enviado, porque vieron que Jesús, cuando sube al cielo, 40 días después de la Pascua, dice: vayan por todo el mundo, el que crea y se bautice se salvará, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo todos los días. Es decir, que ya nos va preparando el Evangelio al tema del envío. El envío que tiene que ver con la misión que van a tener los apóstoles de ir por todo el mundo. Y acá nos dice: les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Es decir, no solamente está visto desde el punto de mirada del que es enviado, sino del que recibe al enviado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la evangelización en cabeza de Jesús es muy poquito tiempo. Piensen en toda la historia de la humanidad. Bueno, son 33 años que dura la encarnación. De esos 33 años, solo 3 años de vida pública. Y un pequeño sector del mundo, la Tierra Santa, que es tocado físicamente, históricamente por Jesús. Entonces, ¿cómo se proclamó la buena noticia antes de Jesús, todos los siglos y siglos y siglos? Bueno, a través de las profecías. ¿Cómo se proclama la buena noticia después de la vida histórica de Jesús? Y bueno, a través de los enviados. Y entonces ya van casi 2000 años, ¿no es cierto? Que el mundo no es visitado históricamente, ¿no?, por Jesús, sino que es visitado históricamente por Él a través de aquellos que Él envió. Y entonces, ¿Roma conoció a Jesús? No, en realidad lo conoció a San Pedro. ¿Y Éfeso conoció a Jesús? No, conoció a San Juan. ¿Y España conoció a Jesús? Finisterre? No, conoció a Santiago, el apóstol. ¿Y la India conoció a Jesús? No, conoció a Santo Tomás. Y entonces, ¿a quién conocieron? Lo conocieron a Jesús, porque dice: el que reciba al que yo envié, me recibe a mí. Y entonces Roma recibió a Jesús, y la India recibió a Jesús, y Éfeso recibió a Jesús, y España recibió a Jesús, pero lo hizo a través de sus enviados. Y recibiendo a Jesús, ¿a quién recibieron? Dice: y el que me recibe, recibe al que me envió. Es decir, recibieron al Padre, recibieron a Dios, recibieron la gracia, recibieron la vida trinitaria comunicada a todos los hombres. Entonces esto nos va preparando para un episodio muy lindo, muy extraordinario en la vida de la salvación,
que es los enviados, ¿no es cierto? Es decir, el mundo está lleno de personas que envió Dios para hablar con Él. Nosotros podríamos ser pícaros y para no sentirnos enviados, pensar que son los apóstoles, es decir, algunos personajes que Dios eligió, pero en realidad todos nosotros, sobre todo los bautizados, que por el mismo bautismo tenemos esta misión, ¿no es cierto?, este envío de parte de Jesús de hacerlo presente y de hacerlo presente a Él, a hacer así presente a Dios Padre. Todos nosotros tenemos esta misión, ¿no? Hay una frase que es muy conmovedora, que es: ten en cuenta que es muy posible que haya mucha gente que en toda su vida el único evangelio que conozca sea tu vida. ¿No es cierto? Y es así, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no va a escuchar el evangelio ni va a conocer a Jesús más que por lo poquito que vea a través de nosotros. Piensen ustedes en Mahatma Gandhi, ¿no? Un personaje que todos consideramos muy extraordinario. Bueno, él era de la India, pero había estudiado en Inglaterra y había vivido en Sudáfrica, es decir, en dos países, en principio, cristianos, ¿no? Y él decía: de todas las religiones que conozco, la más extraordinaria es el cristianismo. El día que encuentre un cristiano que la viva, ese día me voy a bautizar. Fíjense qué terrible, ¿no? Porque en toda su vida en Inglaterra y en su vida en Sudáfrica no encontró un cristiano que viviera el cristianismo, ¿no? Y entonces no conoció al que nos está enviando, porque los enviados le dieron un mal ejemplo, ¿no? Y qué lindo hubiera sido que él conociera el cristianismo y vaya a saberse, ¿no?, cómo hubiera sido su vida iluminada por la palabra de Jesús, ¿no? Qué extraordinario hubiera sido. Y entonces es así, ¿no? Es decir, los enviados tenemos que sentirnos enviados, ¿no es cierto? Tenemos que sabernos enviados, ¿no? Saben que nosotros cuando terminamos la misa hoy decimos podéis ir en paz, ¿no es cierto? Demos gracias a Dios. Pero antiguamente, cuando la misa se celebraba en latín, decíamos ite missa est, ¿no es cierto? ¿No? Ite missa est, si uno lo traduce, significa vayan, ite, la misa ha concluido, ¿no es cierto? ¿No? Entonces sería algo parecido, podéis ir en paz, ¿no es cierto? Pero también ite missa est se puede traducir por váyanse, son enviados, misa est, ¿no? De ahí de misa también viene la palabra misión, ¿cierto? Y entonces era lindo porque era como una cosa que en latín significaba las dos cosas, ¿no es cierto? Váyanse, la misa ha terminado, váyanse, son enviados, ¿no es cierto? Es decir, esto que escucharon la palabra de Dios, esto que recibieron la Eucaristía, vayan a llevárselo a sus hermanos. Así que bueno, en esa larguísima cadena, ¿no?, que hay de apóstoles, a través de los cuales nos llegó la fe a nosotros, que tampoco conocimos históricamente a Jesús, sino que recibimos la fe siempre a través de alguien que nos la transmitió, pensar que nosotros somos un eslabón en esa cadena y pensar con creatividad, ¿no? Porque evidentemente un padre sabe que tiene que transmitir la fe a sus hijos, un sacerdote sabe que tiene que hablar de Dios, un catequista sabe que tiene que enseñar la religión, pero hay formas en las cuales cualquier persona puede enseñar, puede transmitir, ¿no es cierto?, el Evangelio, enseñando la verdad, ¿no es cierto?, enseñando el bien, enseñando lo que está bien, lo que está mal, y algunas veces solamente con la vida, ¿no es cierto?, porque la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Así que pensemos todos en qué sentido, ¿no? El que reciba, el que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Así que puede alguien encontrar en nosotros a Jesús y al Padre si es que nosotros cumplimos con esta misión de ser enviados.